Buenos días, estudiantes. Bueno, en la fecha vamos a trabajar con las variedades lingüísticas. Vamos a refrescar un poco la memoria sobre lo que trabajamos en la clase anterior, tema que está relacionado con lo que vamos a ver en la presente clase. Recuerden que para soporte realicé un PowerPoint que luego se los enviaré por mail interno de la plataforma y el mismo lo proyectaré ahora al costado de la pantalla para que vayan siguiendo la clase. Recordamos que en la clase anterior trabajamos sobre las situaciones comunicativas, vimos el rol activo y cambiante, ¿no?, que tiene tanto el emisor como el receptor en toda situación comunicativa. Vimos también lo que respecta a los elementos de la comunicación que están siempre presentes en toda situación comunicativa. Ellos son, ¿no?, aparte del emisor y del receptor, que bien ya lo dijimos, están también el canal, el mensaje, el código, ¿sí? Y vimos también un poco lo que era el referente, es decir, la idea que la conversación evoca en la mente del emisor y del receptor. Esto es importante tener en cuenta por la riqueza que presenta nuestra lengua. Recuerden lo que veíamos en la imagen de Cone, ¿m?, con Huevo Duro de la historieta Condorito en la clase anterior. Vimos que uno hablaba del banco donde se hacen depósitos, donde se mueve el dinero, y el otro hablaba del banco de la plaza. Entonces, por eso es importante esta situación de tener en cuenta el referente. Bueno, sigamos entonces, pero no sin antes comentarles, ¿sí?, que es grato tener la presencia de todos ustedes y a pesar de la distancia, por este medio trataré de mantener lo más posible, ¿sí?, el acercamiento y brindarles el mejor acompañamiento para desarrollar de forma cómoda la clase por este medio, ¿sí? Entonces, también quiero explicarles que con esta modalidad se busca de alguna manera continuar con los aprendizajes y que estos sean tan significativos como lo supieron ser cuando estábamos todos presentes en el aula, ¿no? Y bueno, si al recomendarles, si es que algún alumno tiene alguna duda, pregunta o inquietud, ¿sí?, por favor, levanta la mano que yo los estaré observando en la pantalla, o bien por medio del chat interno me lo hacen saber, ¿m?, y me van indicando que su deseo aportar algo o que tienen alguna duda. Entonces podemos retomar para aclarar lo que sea necesario, ¿sí? Entendamos que esto es un nuevo desafío, espero tampoco es algo indomable. Tratemos juntos de poder avanzar sobre el tema y trabajarlo lo mejor posible, ¿sí? Quiero que sepan entender que esta crisis sanitaria que vivimos es importante comprenderla, ¿no?, y asumirla con responsabilidad para que cuando volvamos a la escuela estemos todos y no falte nadie, ¿sí? Hay que entender que las autoridades están haciendo lo humanamente posible para cuidarnos a todos y a todas, y nunca es repetitivo decir que debemos cuidarnos y cuidar a los nuestros, ¿sí? Esto es importantísimo. Por eso los insto a continuar con los aprendizajes, que este tiempo que debemos asumir sea a partir de la responsabilidad por medio de la plataforma digital, y, y que sean productivos y sumamente significativos, como lo supieron ser cuando estábamos de forma presencial en el aula.
Y por favor, les vuelvo a repetir, les ruego que cualquier duda, ¿sí? Por favor, tengan a bien darme a conocer para que podamos retomar si es necesario y eh, volver a dar lo que se le quedó en la duda, ¿sí? Bueno, continuamos y para continuar voy a iniciar comentándoles qué son los lectos. Entonces entendemos por lectos a las variaciones del lenguaje, es decir, si bien todos hablamos, todos los hablantes latinos, más que nada hablamos español, no todos hablamos el mismo español, ¿sí? En otras palabras, podemos ver acá en la imagen, la que sigue, ¿no? Que existen variantes de distintas índoles, ¿no? Una de ellas son las geográficas. Por ejemplo, un argentino no habla igual que un colombiano, aunque hable en español. Incluso un hablante de un mismo país no habla igual que otro de otra región, ¿sí? Por ejemplo, un cordobés no habla igual que un salteño, o una persona que está en el sur no habla igual que un norteño. Todas esas situaciones se dan como variantes. Porque tienen distintas particularidades, claro. Entonces, pero podemos entendernos, eso es claro, siempre no podemos entender. Otro ejemplo de estas variaciones es el condicionante social. Un médico seguramente se vaya a expresar distinto que un vagabundo y este a su vez lo haga diferente de un empleado administrativo, por ejemplo. O bien, si tomamos en cuenta el tiempo o la edad de la persona hablante, también encontramos variaciones. Como por ejemplo un abuelo no va a hablar igual que su nieto. El léxico será distinto, a pesar de que hablen la misma lengua. Entonces, los lectos dependen de la variedad del lenguaje que utilicemos para comunicarnos. Ahora hablemos de las variantes lingüísticas. Le paso a la siguiente imagen. Vamos a hablar de la variante lingüística, como les decía, y la denominada dialecto. En él reconocemos que cada país, cada zona, utiliza palabras y expresiones propias. En nuestro país, cada provincia perdón, tiene particularidades idiomáticas, como ya lo dije. Citemos ahora un ejemplo, por ejemplo la imagen que vemos en pantalla. ¿Qué reconocemos de ella? Podríamos decir aquí o en gran parte de la Argentina que es un barrilete. Y en alguna otra parte de la Argentina, como generalmente acá en el norte o en la zona de Formosa, más que nada Formosa capital, y parte de Paraguay y Misiones, se le llama pandorga. Pero, ¿qué nombre le darán en otros países? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes que cómo lo llamarán a ese elemento? Les comento que, por ejemplo, en España le dicen cometa, en Chile le dicen volantín, en México papalote, y así podemos dar una lista larga de palabras que se asocian con esa misma imagen que estamos viendo. La variedad, entonces, lingüística de un mismo idioma que depende del lugar
o zona geográfica en que se vive se llama entonces dialecto. Decimos que estos se clasifican en general o estándar, que es el que todos hablamos, los que hablamos toda una misma lengua. El regional, el que le decían que el cordobés no habla igual que el salteño, por ejemplo, sería entonces que el regional es el de cada país o región. Lo mismo hablábamos del argentino, el colombiano. Después tenemos la variante urbano, que es el que se usa en las ciudades, y el rural, que es propio del campo. ¿Sí? Ahí seguimos a la siguiente imagen. Y entonces repasemos un poquito. Entonces las variedades lingüísticas, ¿sí?, son el conjunto de las formas de hablar de una determinada comunidad de hablantes, de una misma comunidad. Entonces cada hablante de una misma comunidad tiene un dialecto. Ese dialecto, según su lugar de origen o el que habita, puede ser rural, ese dialecto puede ser entonces rural, como decía, urbano, puede ser regional. ¿Sí? Entonces, por otro lado, la lengua también tiene un carácter social, es decir, es compartida por una comunidad, pero hay que tener en cuenta que toda sociedad está dividida en diferentes clases sociales. Cada una de ellas, ¿sí?, constituye un grupo de hablantes con unos rasgos lingüísticos determinados que forman lo que conocemos como los sociolectos o variedad diastráctica, como lo supo identificar Eugenio Cossoriu. Entonces decíamos que el sociolecto, ¿sí?, es según su grado de escolaridad, puede ser. Y en él tenemos también las variaciones fonológicas, morfológicas, del léxico y variaciones sintácticas. Entonces decíamos también que los sociolectos se clasifican en lengua escolarizada, que es el nivel coloquial o la lengua general. Tenemos la lengua no escolarizada, que es el nivel vulgar, y la lengua profesional o técnica, es el nivel culto o la que tiene cada oficio en particular o la forma de hablar del profesional. Por ejemplo, el médico tiene una forma específica de hablar y de dirigirse entre sus colegas, ¿no? Los abogados de la misma manera, y así cada profesión va teniendo su forma de hablar distinta a la de otras profesiones, ¿sí? Continuamos un poquito, avanzamos. Entonces después encontramos, como vemos ahí en la imagen, vemos también los cronolectos, que está determinada por la edad de los hablantes. También es una variedad en la lengua y es evidente, por ejemplo, que los adultos no hablamos de la misma manera que los adolescentes, ¿sí? Yo, por ejemplo, tengo una forma de hablar, tengo ya un léxico incorporado, tengo una cierta situación al comunicarme, y ustedes, por ejemplo, tienen su forma de hablar, ustedes como alumnos tienen su forma de hablar, particularmente cuando hablan entre ustedes, tienen sus palabras que a veces las personas adultas no las conocemos. Tenemos que preguntarle a ustedes a ver de qué están hablando. Entonces, seguimos que
que los niños, por ejemplo, también, de la misma manera que los ancianos, no tienen la misma forma de hablar. Entonces esto se denomina el cronolecto, ¿sí? A las variedades lingüísticas que están relacionadas con la edad de los hablantes. Eh, avanzamos y sobre el tema, y también tenemos los registros, ¿sí? Ahí tenemos el sociolecto, el cronolecto y los registros. Esto también es importante conocerlo como una de las variantes lingüísticas, ¿sí? Es decir, además de las variaciones propias del usuario, que son los lectos, como decía, también existen variaciones propias de la situación comunicativa en la que uno se encuentre, ¿sí? No es lo mismo, por ejemplo, para usted estar hablando con sus compañeros, ahí en los bancos cuando estábamos, o en los pasillos, en el recreo, o cuando hablan por teléfono, ¿sí? Y no es lo mismo que hablen entre ustedes a que hablen, por ejemplo, conmigo, o que hablen con el director, donde van a entablar una conversación. Esa situación comunicativa es formal, ¿no? No es, no es de uso eh, informal como lo hacen por ahí entre ustedes cuando uno habla con los amigos, ¿sí? Así entonces el registro será formal cuando usamos el usted. Cuando se habla con una persona con la que no se tiene confianza, y después tenemos el informal, ¿sí? Que es el empleo del tú. Y en nuestro caso, por ejemplo, acá en Argentina, usamos el voceo, el vos. Esa es ese uso coloquial que tenemos y familiar a veces, que vos decime dónde estás, qué sé yo, y de esa manera hablamos con los compañeros. No es lo mismo que decirle vos, por ejemplo, al director o al profesor, que decirle vos a un compañero, porque son distintas situaciones comunicativas, y la distancia, ¿sí? No solamente física, sino la distancia de persona a persona no es igual. No hay un mismo nivel entre un hablante y otro. Por eso es importante reconocer, ¿sí? Cuáles son los registros a la hora de las situaciones comunicativas. Eh, bueno, yo creo que hicimos un recorrido, perdón, bastante amplio de esto que fuimos viendo. Así que, bueno, antes de que terminemos, vamos a hacer un repasito, ¿sí? Entonces, para finalizar, como les decía, vamos a hacer un repaso general de todo esto que estuvimos viendo, por los puntos más importantes, mencionando lo siguiente como para ir despejando dudas, ¿no? Le voy a colocar la diapositiva correspondiente para que ustedes, como esto es está escrita la diapositiva, como para que ustedes vayan siguiendo un poco todo esto que voy a ir mencionándoles ahora como repaso general. Y si quieren ir tomando nota, sería lindo para que también lo tengan. De toda forma, como ya les había explicado, se los voy a enviar, ¿sí? Por mail interno el PowerPoint con el que estuvimos trabajando durante todo el desarrollo de esta clase. Por eso es importante que
después cuando lo reciban ustedes vuelvan a retomar sobre este tema y lo vayan viendo como para tener un aprendizaje significativo sobre estos puntos que fuimos viendo. Perdón. Es importante, como le decía, entonces como para despejar todo tipo de dudas vamos a hacer otra vez un repaso, como les decía, de todos los puntos importantes que fuimos viendo. Aunque suene un poco repetitivo, pero siempre es bueno como para poder fijar lo que hablamos. Entonces, decíamos que con lo trabajado, ¿sí? Tenemos que cuando hablamos o escribimos podemos elaborar o recibir mensajes que responden a distintas variedades de la lengua, ¿sí? Y estas a su vez dependen de diferentes características que aparecen en nuestra comunicación, ¿sí? Entonces decimos que los lectos, ¿sí? Son variaciones del lenguaje que dependen del modo en que cada hablante utiliza la lengua, ¿sí? Los modos pueden depender, por ejemplo, de la edad, como decíamos, el abuelito no habla igual que el nieto, las actividades y situación sociocultural del hablante. Esto decíamos entonces que el lecto de un hablante determinado se llama idiolecto, y está formado por el dialecto, el sociolecto y el cronolecto. El dialecto es la variación del lenguaje relacionada con el lugar de origen o residencia del hablante. Por medio de la entonación, el vocabulario y la pronunciación se puede entonces saber de qué región geográfica proviene el hablante. Esto es lo que decíamos también, lo que es la tonada, todo eso cuando hablábamos de el cordobés, el salteño, el formoseño, que también tenemos nuestra tonada particular y se distingue por encima con el resto de los hablantes de Argentina. Continuamos entonces con el repaso y decimos que el dialecto regional entonces puede ser un dialecto regional rural, donde se emplean expresiones típicas del campo, como tata, generalmente eso cuando se habla o se le dice al padre, al papá, se le dice tata en el campo, también tenemos el dialecto regional urbano, donde usa expresiones de la ciudad. Y volvemos ahí sobre, por ejemplo, papá, tata, que le dicen, bien, también puede ser viejo. Viejo, generalmente los jóvenes así se refieren a los padres, viejo, alcanzame tal cosa. Avanzamos un poco entonces, perdón, en el repaso y llegamos al sociolecto, ¿sí? Entonces decíamos que esta era la variación del lenguaje relacionada con el nivel de educación, sería el sociolecto, ¿sí? Puede ser entonces el no escolarizado,
donde el hablante no tiene un manejo cuidado de la lengua y maneja un nivel vulgar, como se dice. Y después tenemos el escolarizado, que tiene ya un adecuado manejo de la lengua. Estamos hablando de un nivel coloquial, perdón, el nivel coloquial, como decíamos, que es el que normalmente uno se maneja con los amigos, en la escuela, en la relación amena, ¿no? No tengamos en cuenta también los registros, o sea, no es la relación que tienen con sus compañeros. Ese es el nivel coloquial con el que ustedes hablan así con sus amigos, con sus compañeros, en la familia, etcétera. Y después tenemos el profesional, ¿sí? El profesional, el técnico, que es ya el que maneja términos relativos a una profesión, como le decía, por ejemplo, un médico tiene su forma de hablar con particularidades que a veces nosotros, los que no somos médicos, no entendemos y necesitamos que él nos traduzca al español. Como, eh, entonces, un abogado, por ejemplo, tampoco tiene sus terminologías particulares que hacen a su profesión. Lo mismo arquitectos, cada uno en su profesión tiene su forma particular de hablar con sus rasgos particulares. Entonces ese es el nivel culto. Ese es el nivel culto. Después seguimos con el cronolecto. El cronolecto, decíamos que está determinada esta variación del lenguaje con la edad del hablante. Ese cronolecto, ¿sí? Puede ser el infantil, adolescente y el adulto. Como le explicaba, ¿sí? Ya parece reiterativo, pero siempre es valedera la explicación. El abuelo no habla igual que su nieto, el padre no habla igual que su hijo, cada uno tiene sus rasgos, sus lenguas vernáculas, vamos a decir, los jóvenes generalmente, ¿no? En algunas jergas o tribus urbanas tienen sus formas particulares de hablar los jóvenes que distan un poco del entendimiento de las personas un poco más grandes o en entrada en edad, más particularmente a veces con ya los abuelos. Ese salto generacional provoca ese desigual entendimiento de la lengua. Por más que hablen la misma lengua, hablemos todo español, pero cada uno a veces tiene su forma distinta de hablar. Y bueno, como para cerrar, no nos olvidemos, y por último, como decíamos, el registro, que puede ser formal o informal, según la situación comunicacional en la que nos desenvolvemos diariamente o una situación particular determinada, o en la que estemos conversando. Como le decíamos, esta situación comunicativa, ¿no? Siempre es la misma cuando, por ejemplo, necesitamos hacer o redactar una nota hacia alguna autoridad municipal o del poder ejecutivo, o no podemos tutearle a esa persona que desempeñe, por ejemplo, un cargo público, a quienes debemos solicitar alguna situación particular. Lo mismo es en el registro informal. No nos vamos a dirigir, por ejemplo, de usted a un compañero. Lo hacemos como, por ejemplo, acá en Argentina, que se usa el voceo, ¿no es cierto? Que es la forma común
de hablar del argentino, que es utilizando el voceo y no el tú como se usa en otras regiones, en otras partes de Latinoamérica o latinohablantes. Bueno, con esto estamos cerrando y finalizamos la clase de hoy. Como tarea le voy a dejar eh, a su libre albedrío. Esto quiere decir que ustedes van a elegir el destinatario de una carta formal y una carta informal. Y estas me la van a pasar por el correo interno de la plataforma. Los estoy esperando y los estoy leyendo próximamente cuando me envíen sus trabajos. Desde ya, muchas gracias por acompañarnos, y ahí le dejo, le voy pasando un poco las diapositivas que estuvimos hablando, ¿eh? Y nos estamos viendo para la próxima clase. Desde ya, agradecido de que me hayan acompañado.